Bienvenidos a Nueva Vida Astrología. En el video de hoy vamos a hablar de Neptuno en casa 6. Vamos a ver cómo se combinan estas dos energías. Recuerden que las casas son escenarios de la vida. Y la casa 6 trata dos temas muy claros: el trabajo en relación de dependencia y la salud. Cuando hablamos de trabajo en relación de dependencia, es ese trabajo que hacemos para poder sobrevivir en la vida económica, ¿no? A eso me refiero con trabajo, porque la vocación va a ser casa 10 o profesión. Neptuno es una energía que, presente en casa 6, nos va a dar ciertas cualidades. Vamos a ver de qué habla Neptuno. Neptuno en general, donde está, genera idealización, genera muchas fantasías por esta cuestión de poner en un lugar muy elevado, que es el tema de idealizar. Y cuando esa idealización se enfrenta con la realidad, muchas veces genera esto de la desilusión, ¿no? Desilusiona y hace que la persona le cueste generar acciones. ¿Por qué? Porque está desilusionada. Esa es la forma en que trabaja Neptuno. Cuando hablamos de Neptuno relacionado con la cuestión de salud, genera muchas cosas que ahora vamos a detallar, pero también Neptuno es una energía que genera evasión, genera el no querer buscar esa realidad, ¿no? Prefiere vivir en esa como neblina o burbuja que le genera. Entonces, esto puede ser tan bueno como malo. ¿En qué sentido? A ver, es muy bueno trabajar idealizando algo porque lo pone en una situación espiritualmente más pura, más elevada, y hace que la persona tenga una mirada más feliz de eso a donde quiere llegar. Entonces sea algo más, qué sé yo, entregado o tenga norte mucho más feliz, vamos a decir. Pero por otro lado también está esta cuestión de todo lo que genera Neptuno a nivel, bueno, desilusión, evasiones, secretismo, ¿no? Recuerden que cada energía no es ni buena ni mala por sí misma, tiene que ver con el contexto de la carta. Acá estamos haciendo un recorte, ¿no? Un recorte que tiene que ver con lo didáctico. Y otra cosa es entender que dura en todo el tiempo de vida. Ustedes calculen que Neptuno presente en casa 6 va a recibir, mismo en la casa 6 va a recibir muchas energías, ¿no? Pueden ser momentáneas por un tránsito, por una revolución solar, al igual que Neptuno. Entonces, puede ser que a lo largo de la vida esta casa vaya teniendo diferentes puntos de vista. Por eso es que vamos a analizarla de todas las formas posibles, porque, a ver, puede ser que uno sea un adolescente y no trabaje, entonces, pero porque, digamos, estudie en el primario o en el secundario, y nos encontremos que la casa 6 nos habla de su salud, después en etapas puede hablar del trabajo, o sea, puede ir cambiando eso. Así que vamos a ir bien a detallar cómo es la unión de estas dos energías. Aprovecho este momento para invitarlos a suscribirse al canal y a que toquen la campanita para que no se pierdan ninguno de los estrenos de Nueva Vida Astrología. Si quieren ver más contenido, los invito a que nos sigan en Instagram, en TikTok y en Spotify. Y si quieren saber más sobre cursos, jornadas y todo lo que estamos dando a nivel didáctico para la formación astrológica, pueden seguirnos en nuevavidaastrología.com.ar. Si vemos en general la unión de estos dos elementos, vemos que es idealizar el trabajo. Bien, a ver, tanto el trabajo que se tiene, ¿no? Tengo un trabajo fantástico, increíble, y sentir eso. Recuerden que Neptuno tiene que ver con una cuestión emocional, tiene que ver con la intuición emocional, entonces genera ciertas certezas internas. También puede hablar de idealizar el trabajo que quiero conseguir, y eso puede ser donde se genera el conflicto y que la brecha entre la realidad y mi idealización sea muy grande, ¿no? Entonces ahí es como que nunca encuentra el trabajo que quiere. ¿Pero por qué? Porque idealizó demasiado el trabajo que quiere conseguir. También, si vemos la casa 6 como salud, podemos ver
algunos temas de salud poco claros, porque recuerden que Neptuno es esto de la neblina. Neptuno es un poco, imagínense, ¿alguna vez abrieron los ojos abajo del agua sin nada que les cubra los ojos, ¿no? Ninguna antiparra o escafandra? Y van a ver que genera como una nubosidad. Eso es lo que genera Neptuno. Bien, que se ven las formas, pero no hay claridad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos de salud, puede haber enfermedades con un diagnóstico poco claro o sin diagnóstico, ¿no? Esas enfermedades que también es un planeta emocional, es la octava de Venus. Son enfermedades que tienen su origen en algo psicosomático y no encuentran como un diagnóstico científico, decir, no, es una falla de tal cosa. No falla nada, simplemente se está mal anímicamente y se cae en ciertas enfermedades. También hablamos de Neptuno, son las enfermedades de origen psicológico. Bien, por eso hablamos de las psicosomáticas, hablamos de enfermedades psicológicas. Y también en esto de las fantasías que puede generar Neptuno en casa 6 podemos ver que también podría estar funcionando en algún momento de la vida el ser adepto a curas, podríamos decir, vamos a poner entre comillas, mágicas, a curas poco comunes o tratamientos poco ortodoxos, ¿sí? Que pueden generar cura o no, pero digamos tener como esa afinidad con esos tratamientos. Y obviamente, tanto para la salud física como para la salud mental. ¿Qué pasa si está, digamos, está bien apoyado tanto por la carta, por tránsitos, está en ese Neptuno está, vamos a decir, cómodo? Si está cómodo, obviamente, ¿qué genera? Esta conexión emocional con el trabajo que tiene, hace que sea un trabajador entregado, que la persona se entregue. ¿Por qué? Porque cree que su trabajo es fantástico, que todo lo que pasa en ese lugar donde trabaja está buenísimo. Entonces, trabaja con un ánimo muy elevado, ¿no? Y esto es muy interesante y podríamos decir que muy positivo. Aunque recuerden que Neptuno puede como generar poca claridad para organizar, para ciertos aspectos del trabajo en sí. Entonces, necesita la persona que tiene un Neptuno en casa 6, es muy común, excepto que haya otros planetas marcando otra cosa, necesita una guía para sus acciones. Es una persona que es muy entregada y si le dan como un paso a paso a seguir, lo va a hacer muy bien, muy aplicadamente, pero por ahí a la hora de organizar no es la mejor posición, ¿no? También vamos a ver que es posible que a lo largo de su vida tenga un trabajo altruista. ¿En qué sentido? Con fines altruistas. Un trabajo que sea defender al desvalido, que tenga que ver con la empatía, que, qué sé yo, trabajar en una ONG que defienda los derechos de los animales, que defienda el ecologismo, ¿no? O, vamos a decir, algún ámbito que lo ayude o le permita de alguna manera mejorar el mundo. Recuerden que también Neptuno es la unión con algo más, no solo con lo superior o con esta cuestión de la fe, sino que tiene que ver con la inspiración, tiene que ver con la unión con el todo. Entonces, también es importante esto porque es probable que entienda y sienta que puede hacer grandes cambios a nivel social, también puede ser trabajador social, puede dar cualidades, recuerden, empatía. Entonces, puede dar cualidades para cualquier trabajo que necesite empatía. A ver, cuidar enfermos, trabajar con enfermedades mentales, cuidando, ayudando gente con enfermedades mentales. También podemos ver de que esto es bastante común, hay que ver después si el resto de la carta acompaña, es más elevado el porcentaje, pero en general suelen presentar un poco de hipocondria. ¿En qué sentido? Y puede haber cierta fantasía o cierta ilusión de tener síntomas que en realidad no se tienen, ¿no? Podemos ver, bueno, esto es más común de lo que uno cree, el hecho de que mucha gente, a ver, uno googlea un síntoma y enseguida cree que tiene un montón de enfermedades, pero puede tener más tendencia este Neptuno en casa 6. Siempre recuerden que es importante el contexto de la carta, pero estamos hablando de generalidades en esta posición. ¿Qué pasa cuando Neptuno está incómodo? O sea, por tránsitos, por lo que fuera este Neptuno, está incómodo en esa casa 6 y vamos a ver que
va a generar una persona que no tenga mucho interés por el trabajo, que obviamente tiene que hacerlo porque no le queda otro, pero suele ser una persona presente muchas distracciones, ¿no? Que sea poco fiable para el trabajo, porque y porque es impuntual, porque es poco responsable, es olvidadizo. Bien, son todas cualidades que genera Neptuno en que, porque Neptuno está conectado con este ciclo de que hablamos de genera desilusión. Y cuando genera desilusión por enfrentar la realidad contra lo que idealizamos, se pone en esta situación de falta de interés. Y la falta de interés lo lleva a no cooperar, ¿no? Y entonces, aunque presente una idea, no quiero cooperar, la realidad que es toda la cuestión anímica lo lleva a la distracción, a olvidarse, a ser poco responsable. También podemos ver que un Neptuno con cierta incomodidad en esa casa puede generar enfermedades raras. Esas enfermedades poco comunes, a ver, pueden ser con un diagnóstico, pero poco comunes, esas enfermedades que padece una persona cada muchísimos. Esto no implica que pueda curarse o no. O sea, ahí lo que Neptuno dice es que va a padecer. De hecho, la casa 6 en general se hablan de enfermedades agudas, no crónicas. Entonces, en general, cuando es casa 6 en todos los manuales plantea como que siempre hay una salida, ¿no? Casa 12 es enfermedades crónicas y ahí es más complejo. Y acá es como que o puede convivir con la enfermedad tranquilamente o puede haber una cura. También en esta idea de perder la capacidad o las ganas de accionar, genera que, bueno, que no se logren los objetivos laborales, que no le interesen los objetivos laborales y se entrega al facilismo, al hecho de, bueno, tratar de sobrellevar las cosas como vengan sin una actitud de resolución. ¿Sí? Ahora, por otro lado, Neptuno tiene que ver con el secretismo, entonces todos los trabajos que tengan que ver con temas secretos, donde el secretismo sea importante, hay una gran energía para eso, ¿sí? Y más si cree, si la persona entiende que ese secreto es esencial para el buen desarrollo, ¿no? de la sociedad. Es una persona que va a mantener el secreto, ¿sí? No va a ir ventilando cosas por ahí. Entonces, vamos a tratar de ver que en general esta casa no es de lo más compleja, tiene dos elementos, son trabajo y salud, y a lo largo de la vida pueden ir yendo de la salud al trabajo, puede estar compartido ahí, pero va a trabajar con esos dos escenarios de la vida, ¿sí? Entonces, es importante conocer todo esto porque nos va a dar una mirada de cómo cuidar nuestra salud, cuál es la mirada más objetiva. Lo que tiene Neptuno o la ventaja de ver Neptuno en la carta es que nos da una mirada más objetiva. Bien, porque nos muestra qué idealizamos. Entonces nos da una mirada más objetiva que nos permite de ahí tomar más decisiones o mejores decisiones, ¿no? Si estoy buscando un trabajo, entender que tal vez bajar un poco la vara de la idea y empezar un poco más de abajo, no quiere decir que yo no pueda llegar a ese ideal. En ningún momento se dice que no se puede llegar a ese ideal, ¿no? El tema es que a veces el ideal está planteado en que se quiere lograr muchísimo en menos tiempo de lo que la realidad lo puede llegar a permitir, ¿no? Entonces va a generar eso. Así que recuerden, somos seres de energía teniendo una experiencia física. Así que es muy importante conocer nuestra realidad energética. Los espero en los próximos videos. Les mando un abrazo.